y bienvenidos de nuevo al canal. Sé que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que subí contenido, pero he estado un poco ocupado. No quiero dejar pasar la oportunidad. Hace poco tuve una gran oportunidad, de hecho, de entrevistar a un colega que ha trabajado conmigo en la parte de cybersecurity, pero también él es un profesor en la universidad y también es profesor en Cisco. Entonces, el video de hoy el que les traigo es básicamente una entrevista de más o menos unos 30 minutos, tal vez un poquito más, con mi colega César Frer. Él nos explica un poco del inicio de CCNA, qué se puede esperar cuando uno está empezando desde cero. Ahí tal vez sí nos emocionamos un poco con el tema y profundizamos un poco, pero en general, en general lo que se quiere cubrir en esa entrevista es ciertas expectativas, ¿no? De qué esperar, qué es realmente el curso, ¿verdad? Y un poco de todo. Entonces, el canal en sí, yo voy a tratar de hacer lo posible por siempre subir calidad antes que cantidad. No me interesa la monetización del canal ni nada por el estilo. Esto se trata básicamente de traer información que les sea pertinente a ustedes y les ayude a tomar una mejor decisión a la hora de iniciar o incluso cambiar sus carreras. Pero bueno, eso es básicamente lo que tenía para ustedes hoy. Los dejo con el video, espero lo disfruten mucho y estaremos viéndonos próximamente con los siguientes temas que vamos a tocar tan pronto como sea posible. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias por su tiempo y espero disfruten el video. Chao. Bueno, sí, como le contaba, que la gente tiene una percepción muy rara y usted no ha notado que la gente dice Kleenex a todas las toallas. Todo el mundo le Sí, dice Cisco a toda la telemática. claro, claro, claro. No, sí, bueno, muchas gracias por tenerme aquí, Carlos. Es un honor, de verdad que sí. Sí, de hecho, si Eh, te podrías presentar primero, ahí revelar la claro, información que quieras revelar. claro, claro. Bueno, mi nombre es César Frer. He estado en el área de tecnología por casi 10 años. Trabajé como ingeniero en red por 6 y he estado trabajando como instructor y como ingeniero en red, pero con énfasis en seguridad y ciberseguridad por casi 4 años ya. Entonces sí, ya tenemos una amplia carrera en esto. Doy clases en las universidades, trabajé mucho tiempo en una universidad y ahorita estoy con otra, ¿verdad? Trabajo para una academia también, he hecho varios proyectos por afuera y todo ha salido muy bien, realmente he aprendido bastante, he logrado aplicar todo lo que he aprendido y me he certificado en muchas cosas. De hecho, estoy certificado como profesional por parte de CompTIA, que es la Sí. institución que está regulada, ¿verdad? Y también parte de ella es autorizada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, realmente ayuda bastante. Es una de los entes en los que la gente que empieza a estudiar ciberseguridad o seguridad también se Sí. empiezan a certificar, ¿verdad? Buscan este tipo de conocimiento. Estuve certificado en CCNA, CCNA en seguridad y CCDA, que es el de diseño de Cisco. Ujú. Y bueno, lamentablemente expiraron, ¿verdad? Expiraron en el 2019, justo cuando ya llevaba un año aquí en la empresa con la que trabajo. Sí. Y no las retomé, no las retomé porque estaba ocupado con otras certificaciones y también pues no estaba trabajando como antes que trabajaba en Cisco en sí, ¿verdad? Con los equipos de Cisco. Ujú. Entonces sí, es cierto, ¿verdad? Dicen que las redes, todo es Cisco, ¿verdad? La gente dice, tengo que estudiar CCNA para poder aprender de redes. Y sin Sí, embargo, hay mucha típico. gente que dice que para poder trabajar en esta área se necesita tener un título universitario. Pues sí y no. Yo no, yo de hecho que por ser profesor de universidad, si yo digo no estudien en la universidad y estudien solo el técnico y vayan a certificarse, sería como un poco contradictorio, ¿verdad? Pero sí comento que hay oportunidades que se dan en las cuales las personas pueden sacar un técnico, pueden prepararse y lo más común es ver CCNA.
No hay empresas que expliquen y enseñen la versión de CCNA, pero de Juniper. Y Sí. Juniper es un competidor muy fuerte. Y eso Igual, mucha gente no lo sabe. Empiezan a escuchar exacto, solo Cisco por todo lado y no saben que está Juniper, ¿verdad? exacto, ¿no? Y los comentarios de la gente, bueno, yo también se lo digo, bueno, yo trabajé para Cisco muchos años, ¿verdad? Trabajé Sí. 6 años. Y la parte de las razones de por qué yo empecé a trabajar ahí era por, primero, estabilidad económica, ¿verdad? Y pues por aprendizaje. Claro, uno no se da cuenta de la cantidad de equipos que existen, ¿verdad? Y de los competidores, porque lo único que uno ve en la calle es Cisco, Cisco Systems. Y si bien es cierto, es una de las empresas más fuertes a nivel de red, ¿verdad? A nivel de redes, equipos de red, equipos de seguridad y todo lo demás porque es la más conocida, ¿verdad? Es la Claro, más y en fuerte. Europa, Mm, Nortel suena mucho, por ejemplo. exacto, exacto. Hay muchas compañías que aquí en América no se escuchan mucho, pero eso no significa que no existen, ¿verdad? Ujú, Hay compañías que de hecho hubo un tiempo que cuando yo empecé a trabajar, bueno, cuando yo estaba ya trabajando, te cuento un poco de mi experiencia. Yo cuando empecé a trabajar tenía 18 años, ¿verdad? Gracias a Dios. Y ahí me empecé a dar cuenta, yo trabajaba para PDI, todo lo que era Planning, Designing and Implementation. ujú. Entonces, los clientes de Cisco, ¿verdad? Los distribuidores, los clientes finales le pedían a los distribuidores o a los partners de Cisco que les dieran una cotización dependiendo de las funcionalidades que ellos ocupaban y todo lo demás. Claro. Entonces, Cisco nos decía a nosotros, ok, ahora nosotros lo contratamos a usted para que usted planee, implemente y diseñe cómo es que debe estar, bueno, planee, diseñe e implemente, ¿verdad? Ujú. Entonces nosotros hablábamos con los clientes, verificábamos qué era lo que podían tener, ¿verdad? Cuáles son los equipos que, dependiendo de la funcionalidad y la cantidad de dispositivos conectados, pues necesitaban, ¿verdad? Pero más importante, como todo en este mundo, cuánto estaba dispuesto a invertir, ¿verdad? Y Obvio, es todo es una de plata al las... final. Claro, ¿no? Y si bien es cierto, hasta la misma certificación de diseño de Cisco lo dice. Uno, cuando va a tratar con un cliente y va a empezar a planear, la primera pregunta es cuánto está dispuesto a invertir. Porque estos equipos no son nada baratos, ¿verdad? Y mucho Claro. menos los de Cisco. Los equipos pueden costar, digamos, ¿verdad? Esto es solo por decir un número, $1,950 un equipo. Puede ser un router, ¿verdad? El router, ya sabemos, se encarga de capa 3 todo el enrutamiento y de hecho que existen varias funcionalidades que podemos utilizar en un router, ¿verdad? Cisco llegó con la genial idea de, bueno, realmente genial, ¿verdad? Por plata. Pero, Efectivo, efectivo. exacto, ellos empezaron a decir, bueno, muy bien, la gente está comprando, en vez de los servidores y las soluciones centralizadas, están buscando la forma de cómo tener esas soluciones de núcleo en un router. Lo cual a nivel de seguridad, pues no funciona, ¿verdad? Porque si se cae el router, se cae todo lo demás. Claro. Entonces tenían un mismo router que funcionaba con licencias de seguridad, un mismo router que funcionaba con licencias de voz y una licencia que funcionaba con Advanced Services. ¿A qué es lo que me refiero? Estas licencias hacían que el router tuviera funcionalidades, ya sea de seguridad, de voz, y Advanced Services era todo lo que era routing, ¿verdad? Ujú. Protocolos de enrutamiento que normalmente se utilizan, ¿verdad? Todo lo que es, la gente escucha mucho EIGRP cuando estudian, Sí. o OSPF, ¿verdad? OSPF. Correcto. Y BGP, que es el que se encarga, normalmente nosotros estamos acostumbrados y cuando llevamos SDNA, escuchamos tres capas. Escuchamos acceso, que son los dispositivos finales, distribución, que es capa 2 y capa 3 y núcleo, que es donde está la configuración. Entonces, distribución se encarga de enviar y recibir todo lo que tengan los equipos finales hacia núcleo y núcleo les provee la configuración, ¿verdad? Pero lo que CCNA no explica es que existe otra capa que es la que entiende la comunicación entre una red interna y una red externa. Y también lo confunden como, bueno, pero eso es lo que hace un firewall. No Ujú. necesariamente. Nosotros cuando ponemos un firewall ahí es por protección, ¿verdad? Más que todo por filtrado. El trabajo de un firewall, el principal trabajo siempre va a ser filtrar, ¿verdad? Que entre y que sale. Pero cuando se trata de edge, lo que es ya el corte o el borde, ese es el Ujú. borde que nosotros tenemos entre interno, ¿verdad? Que es la red, la red de nosotros, la red privada, y externo, que es ya es internet, ¿verdad? Y para poder tener conectividad con eso, pues tenemos que ir a un ISP para que nos dé una dirección pública. Pero sí, entonces esas son cosas que no nos explican en CCNA, entonces
ya va más allá de cuánto puede costar un equipo con sus licencias y si tenemos un router que hace todo eso, si se cae el router y si lo tenemos en un edge, nos quedamos sin nada, ¿verdad? Claro. Entonces, Eh, sí, ahí, ajá. Nada, te iba a decir que tal vez para muchos que nos estén viendo o escuchando, les estás hablando un poco en chino, ¿verdad? Claro, no, no, Porque por tal vez ni supuesto. siquiera han iniciado su currícula aquí, Sí, ¿verdad? Y esa es exacto. la pregunta que te iba a hacer, ¿verdad? Ujú. Que mucha gente tiene una percepción de lo que veníamos hablando, de que la gente le dice Kleenex a todos los Todas las tissues, pero marcas. realmente se... Exacto. ajá. Exacto. Entonces, realmente la carrera inicialmente se podría llamar telemática. Claro, claro. De hecho que una de las bases de ser un ingeniero de red es saber que, digamos, Internet no es lo único que hay, ¿verdad? También están los postes que comunican, eso hay que estudiarlo. Existen estándares y prácticas, ¿verdad? Entonces, Incluso sí. en mis tiempos, que ya CCNA lo dejé muy atrás, pero nos explicaban incluso la frecuencia de los hertz del router Ah, pasando por concreto, no es lo mismo que pasando por una fibrolita, sí, por y eso supuesto. es física, ¿verdad? Claro, no, Entonces es bastante interesante. no, sí, sí, o sea, todo, ahora todos los factores juegan, ¿verdad? Conexiones inalámbricas, conexiones por cableado, cuáles son los cables que se utilizaban antes. Imagínense que uno de los estudios que yo hice cuando estaba en la universidad era cómo evolucionó el cableado coaxial, Mm, que el coaxial nosotros lo cobre. veíamos detrás del tele. Sí, sí, el cobre con el tornillito. Exacto, a cómo empezó a evolucionar, ¿verdad? Que pasó a ADSL, luego pasó a lo que es Ethernet, ¿verdad? La tecnología que nosotros vemos detrás del access, bueno, el modem que nos da el proveedor de servicios, que es el cablecito que tiene 8 pines, ¿verdad? Con 4 colores, y entre ellos colores, esos mismos colores con verde y blanco. Con blanco, bueno, verde y blanco es uno de ellos. Pero sí, a cómo pasamos a fibra, ¿verdad? Claro. Y luego las frecuencias. Entonces, es increíble cómo avanza la tecnología, va avanzando. O sea, si nosotros ponemos estos últimos 30 años de evolución, ha sido bastante grande, ¿verdad? Pero Ujú. sí, sí, o sea, hay muchas cosas. Ahora, si una persona viene empezando y no sabe mucho de computadoras, Ujú. ¿qué le recomendás si se quiere mandar con la certificación de CCNA? Claro, bueno, ¿Que le entre directo o que mejor agarre algo antes? esa es una excelente pregunta y la han hecho muchas personas. Ujú. A mí me dicen, profe, ya que usted está aquí, como vos me lo decís, me estás hablando en chino. Se Eh, nota la pasión, ¿verdad? También hay que entender exacto, eso, ¿verdad? Si uno tiene la pasión por este tipo de cosas. exacto, exacto. No, a mí me gusta mucho dar clases y me hace mucha gracia porque los estudiantes siempre me preguntan, pero esto, con esto, ¿qué tiene conexión? Entonces empezamos desde cero y empezamos a ver y una de esas preguntas bueno, una de las preguntas que siempre me hacen es, ¿por dónde empiezo? ¿Verdad? Existe, y hablando de Cisco, ¿verdad? Pero no solo Ujú, Cisco, existen varios estándares que explican cómo funciona una computadora y no se basan solo en la tarjeta de red, que es la que se encarga de que tengamos conexión a internet o que tengamos conexión eh, con otros dispositivos de red, ¿verdad? Porque ahora también hay antenas. Em, explica también cómo se procesan los datos, explica cuáles son los dispositivos de entrada, de salida y todo eso. IT Essentials de Cisco eso sí que es uno de ellos muy que bueno. explica todo esto, ¿verdad? Ujú, ujú, Pero la gente me dice, ok, hay algo, yo no tengo la plata suficiente para pagar IT Essentials, ¿verdad? IT Essentials está en 130.000 colones, 150.000 colones, e inclusive dependiendo de la universidad, pues sube el precio, ¿verdad? Y ujú, es solo por la universidad que lo da. Pero existen otros estándares, que es el mismo que te decía de CompTIA, que tiene el A+, el A+. Ese A+, ujú, se divide en dos exámenes. En cómo funciona la máquina en sí, los datos cómo se procesan los datos, cómo funciona una memoria RAM, cómo funciona una memoria ROM, y la otra parte que ya se encarga más a nivel de conectividad, de cuáles son las aplicaciones que podemos utilizar. Se enfocan también en protocolos. Se enfoca no solo en protocolos a nivel de red, sino protocolos de funcionamiento, ¿verdad? Y estándares de cómo es que una máquina debería funcionar. Entonces, para todas las personas que quieran empezar, yo siempre los motivo a, ok, usted quiere llevar un curso presencial o quiere llevar un curso virtual,
pero quiere tener un profesor que le enseñe todo eso, busque IT Essentials. IT Ujú. Essentials lo dan casi todas las universidades. Pero si usted, no, si usted se considera lo suficiente autodidacta, entonces busque A+. Es lo mismo que IT Essentials. ¿Qué es lo que cambia? Lo mismo que estábamos hablando, la marca, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Cisco también mete muchas cosas. Cisco no tiene dispositivos finales tipo computadoras en las cuales dirían, en los cuales ellos digan, como nosotros inventamos esto, nosotros compramos esto. Porque uno de los chistes que siempre hacen mis compañeros, y de hecho lo hizo uno de mis entrenadores cuando estaba en Cisco TAC, decía, Cisco solo sirve para una cosa y nada más, y es comprar compañías. Es así. Cuando yo estuve en Cisco y mínimo compraron 6 compañías, Mm, de las que salieron soluciones de colaboración, que es todo lo que tenga que ver con voz y video. Compraron soluciones para enrutamiento y capa 2, que es enlace de datos, switching, ¿verdad? sí. Compraron soluciones de seguridad, compraron muchas soluciones de seguridad y, y con eso le digo que las soluciones que compraron llegaron a crecer bastante, porque lo único que hizo es, ellos no quitan la competencia, ellos compran la competencia, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo mucho de Avaya PBX, ¿verdad? Que era También. para manejar las llamadas. Ahora eso ya no existe. Bueno, por ahí No, anda, creo. por ahí anda. Yo sé que todo lo que fue, ¿cómo se llamaba esta? Telecom, creo que es que se llamaba. Ajá, Lo compró Cisco y lo convirtió en Telepresence. Entonces, Telepresence. todos los equipos de telepresencia son basados en esa marca. De hecho, que también ellos habían comprado Belkin, ¿verdad? Ujú. O Linksys, perdón, y se lo vendieron a Belkin. Entonces, todo lo que son dispositivos Linksys ya no le pertenece a Cisco, pero ellos lo compraron, Creo que tomaron. todos hemos tenido un router Linksys en algún momento. Vamos a ver, yo creo Exacto. que aquí tengo uno. Sí, sí, exacto. Nosotros hemos tenido varios. La mayoría de la gente que decía, quiero tener Reddit, ajá, exacto, ese mismo, el E100, es el E1200, si no me equivoco. 1200, Ajá, correcto. sí, ese equipo fue uno de los mejores. De hecho, que el Linksys vendía muchos y parte de las mejores ventas que tuvo fue ese 1200. Ujú, Sí, ujú, claro. pero sí, no, no, y como lo veníamos hablando, si Cisco se enfoca más que todo para que aprendan y continúen con CCNA, porque es un aprendimiento, es un aprendizaje continuo, pero el A Plus no se encarga de mostrarle marcas. Él se encarga de mostrarle cómo funcionan los sistemas, bueno, no los sistemas, los equipos finales y cómo deberían conectarse sin meter marcas. Ellos Sí, eso es lo que utilizan nosotros llamamos vendor agnostic, ¿verdad? Ajá, correcto, correcto. Entonces, esa sería como mi recomendación de cómo me veo yo como estudiante, ¿verdad? Porque lo mismo pasa con nosotros, Carlos. Si nosotros queremos decir, ok, quiero tener un profesor que me explique, entonces genera, es plata, vaya a buscar IT Essentials. Pero Sí. si yo soy una persona autodidacta, que yo me puedo sentar frente a mi computadora y empezar a escribir y empezar a anotar y empezar a estudiar, y si no sé algo, voy y lo busco y hasta que lo entienda, el A+. Y de ahí va escalando. Entonces, sí, para una persona que quiere empezar, antes de empezar o antes de seguir con redes, sería el IT Essentials o el A+. Sí, yo creo que es una decisión que cada uno tiene que tomar, ¿verdad? ¿Qué tanto me urge empezar a ganar dinero ya Ujú. y llevar la universidad un poco más despacio mientras Claro. puedo estar sacando certificaciones que realmente me van a abrir las puertas bastante, ¿verdad? Yo Ujú. sí recomiendo que cuando estudie en CCNA, en mis tiempos por lo menos, la certificación se puede hacer en español o en inglés. El problema es que en español lo limitaba mucho. Claro. La certificación solo era para América Latina, la certificación en inglés era internacional, ¿verdad? Y yo creo que Sí. eso sigue siendo así. Sí, de hecho todavía hay certificaciones que se pueden hacer en español, pero ya no está eso que hay límite. Si usted Mm, está certificado, está certificado. ok, Y perfecto. Eso es sí, bueno sí, eso saberlo. ya, digamos, independientemente del idioma en que lo tome, de hecho que los IDs ahora vienen a hacer lo mismo, ¿verdad? Si son los de Cisco, es CSCO o CSCO CO de Cisco, ¿verdad? Y el Ujú. número, y siempre se ha mantenido así. Sin embargo, la mayoría de las personas la toman en inglés
porque existen muchos tecnicismos que no tienen traducción, ¿verdad? Entonces se enfocan más que todo en practicar el idioma, más que estamos aquí en América Latina, ¿verdad? Practican el idioma del inglés, se aprenden los términos en inglés y ya cuando uno los traduce a español más bien es un poco extraño, ya uno no ve cómo está No está la acostumbrado, traducción, sí. pero es así, ¿verdad? Ujú. Pero sí, sí, no, eso ya no tiene límite. Y con solo decirle que yo llevé CCNA 4.0, eso fue en el 2012-13, Sí, no imagínate. mentira, 2013-14. Yo empecé a trabajar cuando en CIS, bueno, para este lugar, cuando yo tenía, ya iba a cumplir 19 años, ¿sí? Ahora, Entonces, una pregunta, porque el canal se enfoca un poco más en cybersecurity. ¿Qué diría usted o por qué opina usted que le pedimos tanto o nos gusta ver tanto un background de telemática, o probablemente en Cisco, a una persona que estudia cybersecurity? muy bien, vea. Excelente. Aquí es donde ya nosotros empezamos a dividir áreas. Y esto es igual que construir una casa, o esto es igual que Las construir bases. lo que sea. Se necesitan bases para poder entender cómo darle seguridad a todo lo demás. No es lo mismo que nosotros tengamos el terreno a que tengamos cuatro paredes, ¿verdad? Sobre ese terreno. Y que sobre esas cuatro paredes ya le pongamos vidrios, les pongamos puertas, le pongamos etcétera, etcétera. Para que nosotros podamos vivir bien. Lo mismo pasa con el aprendizaje y el conocimiento en seguridad y en ciberseguridad. Mucha gente dice que la seguridad y la ciberseguridad son lo mismo, pero no es Ujú, así. Redes es la base que nosotros tenemos que entender para conocer o para canalizar toda aquella comunicación que se da entre dispositivos. Y de hecho que es muy importante entenderlo porque de lo contrario no podemos defender nada. Seguridad se enfoca en cómo proteger esa red, cómo protegemos nosotros los dispositivos. Si por alguna razón se tiene que hacer por medio de protocolos, pues también se puede hacer. Pero la ciberseguridad se encarga de proteger los datos. Entonces, cuando la gente dice, no, es que seguridad y ciberseguridad van de la mano, no, eso no es cierto. Eso no es cierto porque se necesita, seguridad se encarga más que todo de la seguridad, no solo física, pero sino también configuraciones que se pueden aplicar para que las conexiones sean seguras, pero la ciberseguridad se aplica en los datos para que viajen de forma certera, segura, ¿verdad? Y secreta. Porque ujú. de hecho que la base de la ciberseguridad se enfoca en tres términos. Y si nosotros lo ponemos en cuenta, ¿verdad? Ahorita con todo lo que nosotros tenemos, datos y demás, porque todos tenemos teléfonos, nosotros queremos que nuestros datos sean confidenciales, no queremos que alguien que no tenga que saber de este tema o de los temas que tenemos o de la información que tenemos en el teléfono, pues sea visible. Ujú, Bien, el teléfono, la información que nosotros tenemos en el teléfono tiene que ser íntegra, que solo nosotros lo podamos modificar, ¿verdad? O personas que están en el mismo ámbito solo puedan modificarlas porque se supone que están autorizadas a hacerlo. Y que esté disponible, ¿verdad? Que esté disponible para que nosotros podamos siempre, pues, accesar a ello. Pero sí, es bastante, se toma en cuenta mucho el por qué se necesitan las redes y pues Creo que creo que se me cayó el internet un como segundo. el último minuto más bien. Bastante. Sí, entonces sí, es ahí porque es tan importante, ¿verdad? Todo lo que es entender la diferencia, obtener la base de las redes, saber cómo se le aplica seguridad y cómo proteger, pues, los datos. Ujú, perfecto. También había hablado de, bueno, lo de las bases, ¿verdad? Hay mucha gente que también dice, ah, bueno, pero es que a mí me gusta más la programación, esas cosas. Yo creo que ahora se están como combinando porque ahora existe muy bien software defined networks, ¿verdad? Correcto. Y eso es Python ha entrado Es muy al fuerte. escenario, ¿verdad? Ahora se ve mucho Python. De hecho, que es el lenguaje para todo lo que es automatización va por Python, ¿verdad? Que es el lenguaje como más fuerte cuando se trata de todo esto. Existen otros lenguajes que también se utilizan, Ansible, Ujú, bueno, ahorita no se me viene a la mente otro, pero digamos,
Todos estos lenguajes lo que quieren asegurar es que un programa corra de forma certera y segura, ¿verdad? Y que Sí, sea automatizado. Ahora, el término automatización se toma mucho en cuenta para evitar que existan errores humanos, pero a final de cuentas, hasta el momento siempre se va a ocupar el factor humano, ¿verdad? Entonces, la automatización lo que hace es que reduce esos errores que pueden haber, ¿verdad? No, no estoy diciendo que va a llegar un momento donde nosotros no vamos a ser útiles y el programa todo lo va a hacer. Puede que ese sí. momento llegue en algún momento, valga la redundancia, pero sí, no, o Eso nada sea, más nos obliga a ser más técnicos y que las exacto, tareas monótonas las hagan las la saga del sistema, automatizaciones. claro. Ujú, por supuesto. Ahora, tal vez para ir cerrando y no robarte más tiempo, usted me ha ayudado a mí a entrevistar montones de gente. ¿Qué cree usted que es como los errores más comunes que ves en las entrevistas? Porque la gente a veces dice, bueno, es que yo tal vez sí tengo el conocimiento, pero he ido a entrevistas y no logro conseguir el trabajo, ¿verdad? ¿Qué Claro. vos has visto ahí que dices, no, a esta persona le falta o, no, esto es lo que más me gusta cuando estoy entrevistando a una persona y me logra contestar estas cosas? Muy bien. Siento que cuando uno dice la palabra entrevista o cuando uno entra a una entrevista va nervioso. Sí, Pasa mucho que, digamos, la gente se prepara, ¿verdad? Pero no saben qué les van a preguntar. Entonces, tal vez les da mucho énfasis a cosas que son importantes, pero son mínimas, ¿verdad? Yo lo que le digo a la gente cuando va para entrevista o cuando se preparan para una es que entiendan el por qué tiene que pasar algo a nivel técnico y para qué. Si realmente se entienden esos dos principios, ya al analizar una pregunta se da cuenta de por dónde puede ir el tema. Pues está claro que se tiene que estudiar, ¿verdad? Se tiene que saber bastante de por qué es que pasan las cosas, pero el para qué es lo que más impacta. Porque yo le puedo preguntar a una persona, ¿cómo se comunican los dispositivos? Y me pueden decir por todo lo que es el modelo de comunicación, etcétera, etcétera. Que muy bien. Pero si yo le digo, ok, pero ya teniendo esa comunicación y un tal protocolo no funciona, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿para qué funciona el protocolo? ¿Es algo que realmente hace el protocolo o no hace el protocolo? Eh, Mucha gente enreda también, siento como que se enfocan, de verdad, cuando escuchan la palabra, vamos a entrevista para ciberseguridad, dejan de lado las bases. sí. Porque ciberseguridad, a como nosotros lo vemos por capa, ¿verdad? La ciberseguridad es parte importante de la protección de datos, pero no se fijan cuál es la configuración que se tiene en los dispositivos. Yo creo que Y falta cierta malicia, ¿no crees? exacto, exacto. Es como más, no es tanto malicia, es entender el cómo funciona. El cómo funciona, porque nosotros no podemos pedirle a un árbol de manzanas naranjas, ¿verdad? Claro. Entonces, siento como que el cómo funciona es una de las formas de, ok, se siguen estos pasos porque todo lo que es a nivel de protocolos, todo lo que es a nivel de red, es muy lógico. Y cuando me refiero a lógico, es muy secuencial, ¿verdad? La gente dice, no, es que eso es lógico. No, no, no. O sea, lógico significa que sigue una secuencia de pasos, ¿verdad? Y si nosotros entendemos cuáles son esos pasos y si está fallando por una razón, pero no está afectando ninguno de esos pasos, entonces ya sabemos que el problema no viene por ahí, ¿verdad? Igual el conocimiento de los posibles ataques y las vulnerabilidades, pues tienden a confundirse, pero todos ellos siempre tienen una diferencia de dónde es que se enfocan y cómo es que se crean y por qué es que afectan como afectan. Claro, Entonces, yo me ajá, acuerdo de una pregunta de entrevista que a usted le gustaba mucho hacer y que he visto muchos fallar es algo tan simple como el handshake, ¿verdad? Que es el SYN y el ACK, y no saben que eso puede tener un float, o sea, ser flooded, un attack ujú, flood que llaman, o un sync act flood, random una ataque. inundación, claro. Claro. ¿Y cómo puede vulnerabilizarse eso? Y tal vez no lo han pensado porque no son tan maliciosos pensar, bueno, yo por qué iba a afectar el Exacto. handshake, ¿verdad? Sí, exacto. Cosas tan básicas como esas, pues llegan son muy críticas en juego y también pasa con las empresas, ¿verdad? Hemos visto en las noticias cómo el cibercrimen ha aumentado, ¿verdad? Porque el cibercrimen no es solo extorsionar a una empresa a que pague, ¿verdad? Es Claro. afectarla a cualquier nivel, aunque sea verificar cuáles son los servicios que tienen activos, ya eso, si usted no está autorizado a hacerlo, ya eso es un crimen.
Ya se Sí. puede, ya la empresa podría decir, es que ¿por qué esta persona a la que no le estoy pagando está verificando esta información? Entonces, y eso es algo que la gente desconoce mucho. Tuve un estudiante hace mucho tiempo, hace un año, donde me dijo, profe, es que aprendí a hacer tal cosa como usted me lo dijo y lo apliqué en X empresa. Y yo le dije, vea, yo a usted no le dije que lo hiciera. Empezando por Exacto. ahí, está bien que usted quiera practicar, pero eso es un delito. Ujú. Y hay muchas formas de poder verificar ese delito, ¿verdad? Si la compañía realmente se da cuenta, podría decir, como es que recibí este tráfico de tal lugar, entonces esto puede ser peligroso. La van y Creo que buscan a la persona, le tocan la puerta y le dicen, esto es un crimen. eso es un mensaje muy importante. Yo creo que la gente también, los que están empezando en estos tipos de cosas, no saben que existen, pero pueden bajar Kali Linux, Ajá, pueden tratar de conseguirse un ambiente virtual donde puedan tocar las cosas. claro. Cuando uno empieza en Cisco, uno empieza con el famoso Packet Tracer, pero Packet Tracer se queda atrás y GNS3 es una excelente opción que es mucho mejor y más fuerte que el Packet Tracer, ¿verdad? Sí, por Entonces, supuesto. toda esta información, si usted tuviera que aconsejar a alguien que la empiece a buscar, ¿qué? Google. Mm, no, yo antes de Google, antes de llegar a buscar a Google, existen muchas entrevistas y parecidas a estas que yo estoy seguro que vas a seguir haciendo, Ujú, donde la gente motiva, ¿verdad? Como yo motivo, ok, si van a empezar, ¿verdad? Y si van a llevar un curso, hasta el mismo profesor eventualmente se los va a decir. Yo tuve un profesor muy bueno, tengo que reconocerlo, y fue compañero mío de trabajo, se llama Max Perlas. Él decía, como nosotros usamos Packet Tracer porque así es como está diseñado el curso. Sin embargo, si se quiere practicar más allá de cómo funciona una red, vaya y busque GNS3, ¿verdad? ujú. Y ahí se pueden bajar las imágenes que GNS3 soporta. Hay guías que dicen cómo es que se tienen que instalar, cómo se tienen que montar las imágenes, etcétera, etcétera. Y creo que hay Entonces, páginas de ayuda. Ninetooth es muy buena, yo lo sé exacto, mucho. exacto. De hecho, que Ninetud le da como una percepción de cómo es que están montadas las certificaciones, ¿verdad? De cómo por dónde le podrían entrar las preguntas del examen y ver cuáles son las áreas en las que más se enfocan. Porque los exámenes de certificación siempre tienen un porcentaje preguntando de una cosa a otra, ¿verdad? Que normalmente se consideran dominios. Sí. Entonces, páginas como Ninetud le pueden decir, este dominio es en el que se enfocan, lo cual me lleva también a un tema bastante importante que vos una vez me lo preguntaste hace mucho tiempo, el por qué la gente, como lo mismo, ¿verdad? El por qué la gente cree que tener una certificación le da el trabajo o le asegura el trabajo. Y no es así. La certificación le asegura a usted que usted está certificado por esa empresa o por quien se lo haya dado de que usted sabe del tema. Pero yo también he llegado a encontrar candidatos que dicen estar certificados, muestran el título y cuando se les pregunta no saben. Ese es Entonces, el tema que quería abordar. Se ajá, nota, ¿verdad? Se nota en una entrevista cuando alguien ha hecho Pass for Sure. sí, claro, se nota. Entonces, es ahí donde yo le recomiendo a la gente, no hagan eso, no hagan eso, porque lo único que están haciendo es aplazando el progreso, quién sabe cuánto tiempo dependiendo de cada empresa Sí. que dice, ok, yo lo entrevisto a usted ahorita, pero si usted no pasa si no pasa la entrevista, entonces le damos 6 meses. Entonces ese periodo de gracia se extiende, ¿verdad? Ujú. Entonces, si tienen una certificación y todo lo demás, sean íntegros, ¿verdad? Y no estoy diciendo, ¿verdad? Yo no estoy negando a la gente que utiliza estas páginas o las preguntas como para poder pasar un examen, porque tía, a final de cuentas, tía, está bien, todo es válido, ¿verdad? Aquí esto es guerra, ¿verdad? Todo se vale, pero que Yo, sí bueno, sepan yo el tengo tema. una anécdota. Yo fui a la Universidad Latina, saqué los 4 módulos. Ujú, Me gustó mucho, claro. pero le tenía miedo al examen, Sí. ¿verdad? Entonces yo seguí estudiando por mi propia cuenta, instalé GNS3 Ujú, y sí, yo agarré, creo que no era Pass for Sure, era Exam Collections o algo así. ajá. Pero eso es un Pero foro. yo, Eso es un exacto, foro. es un foro. Yo me Exacto. metí, revisé las preguntas y la gente debatía. Ajá. No, yo opino que Cisco está preguntando esto. Y yo, ok, ok. Si yo hubiera contestado eso, ¿por qué hubiera contestado? Y reviso el material y me voy. Y así fui mucho más confiado a hacer el examen
Y que lo pasó. memorizarme 500 preguntas para Es, luego que una persona como usted me entreviste y yo no sepa que un handshake puede ser alterado y atacado, ¿verdad? por supuesto, Entonces, por eso, yo creo que esa supuesto. es la diferencia entre alguien que realmente tiene intenciones de entender las cosas y otros que abusan el Exacto. sistema. La idea es entender. Usted lo acabo de decir, esa es la palabra clave, es entender Claro. el cómo funciona y para qué funciona, ¿verdad? Y cuando usted empieza a entender la estructura de preguntas, ya usted sabe por dónde van, Sí. ¿verdad? Porque siempre hay una palabra. Yo también, cuando yo aplico exámenes, y de hecho que mis estudiantes se ríen mucho, porque cuando yo aplico exámenes, yo lo que hago es que yo pongo, claramente una pregunta tiene que tener su clave, ¿verdad? De por Ujú. dónde va. Pero las preguntas de los entes que certifican son confusas, porque también quieren probar qué tanto nivel de entendimiento tiene la persona. Lo mismo hago Exacto. yo. Y tuve un estudiante que me decía, sus preguntas son más difíciles que las de las certificaciones. Y es Mejor. por eso, es porque yo ya conozco cómo es que las preguntas en una certificación están construidas. Parte de lo que me hizo esto, ¿verdad? De lo que me hizo así, es que yo también estoy certificado como CTT, eso es Certified Technical Trainer. Entonces, y también es por CompTIA. CompTIA no Sí. solo tiene varias certificaciones que son a nivel de red, sino que también tiene certificaciones para poder crear proyectos, para poder entender cómo funciona la nube. Y sí son técnicas, correcto, son técnicas, pero no se basan solo en una red, ¿verdad? No se basan solo en seguridad. Entonces, CompTIA es una muy buena empresa o un buen ente para escoger si quieren empezar. Sí, bueno, me parece muy bien, muchas gracias. Creo que no te voy a quitar más tiempo. Ha sido bastante interesante la conversación. Estoy seguro que van a surgir muchas más preguntas. Cualquier cosa te estaría molestando después, a ver si hacemos una segunda No, parte, no, porque creo claro. que hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Sobre dónde Ah, por empiezo, supuesto. cómo empiezo, dónde busco la información, qué es un Proctor Exam Ajá. y todo ese montón de cosas que están por delante. Pero muy bien, te agradezco tu tiempo. No sé si quieres hablar con algo más o si no, lo dejamos hasta acá. No, agradecerte, Carlos, agradecerte por la oportunidad de estar aquí con vos. Esta conversación realmente fue bastante amena y pues cada pregunta que venga en el canal, pues puedes hacérmela y igual podemos volver a reunirnos y volver a conversar. Te lo Claro, agradecería mucho. Nos estamos hablando. claro, gracias.